Un agradecimiento al autor. Bra96. Un saludo a mis queridos suscriptores que comentan y apoyan este canal, y a los que no están suscritos también los quiero. En busca de un load. Parte 8. Un camino de ida. En el presente. Aquella noche sí que había sido todo en un revuelo, pero terminó bien de alguna manera. Dijo Lincoln mientras seguía animando a su hermana, la cual se hallaba mucho mejor, gracias a que por fin pudo quitarse esa espina en su corazón que la mortificaba. Secándose los leves rastros de sus lágrimas, la genio poco a poco se reincorporaba, con el deseo de agradecer a su hermano por su amabilidad. Sniff, Sinf. Mientras la genio acomodaba sus ideas y su estado emocional, un sentimiento de vergüenza afloró, al darse cuenta al fin en la forma que se comportó y actuó. Se sentía muy estúpida y como una niña. Pero, aún así, se sentía bastante feliz de cómo su hermano la contuvo todo este tiempo. Te agradezco, Lincoln, por lo que hiciste aquella vez y lo que haces ahora. Un segundo se tomó Lisa antes de proseguir. Conteniéndome y apoyándome, suspiró, a una hermana egoísta y demasiado estúpida hermana, dijo la genio. Una leve sonrisa acompañada de una risilla, dejó escapar el albino antes de responderle a su hermana. Si tú eres estúpida, ¿qué le queda a alguien como yo? Sonrió el albino mientras apoyaba la cabeza de su hermana en su pecho. Que seas egoísta. No me molesta, eres una laúd y mi amada hermana, que sea algo egoísta puedo manejarlo, finalizó el albino acariciando la desalineada cabellera melena de su hermana. Un suspiro que parecía anunciar la calma y paz en Lisa, se dejó expresar claramente. Estos son los momentos que quisiera que duraran para siempre, dijo la genio sonriendo en agradecimiento al estar con su amado hermano. Como en aquellos tiempos. Susurró Lisa lo más bajo que pudo para evitar ser escuchada por su hermano. Una vez mejor de ánimo la genio se apartó de Lincoln y se dispuso a acomodar sus lentes y sus ideas. Un mejor aspecto se veía en ella, con su típico semblante de mujer genio, aunque las sonrojadas mejillas y los algo enrojecidos ojos, no le hacían juego. Perdón por lo de hace un momento, Lincoln, pero quería quitarme ese peso de una vez, y también. Dijo la genio tomando una pequeña bocanada de aire, antes de continuar. Quería escuchar cómo te sentía tú con respecto a ello, otra vez. Sonrió la genio mirando a su hermano. Me alegra saber que tu pensamiento y forma de ser no ha cambiado. La expresión de Lisa era hermosa, y Lincoln se sentía encantada viéndola. Tan bella y diferente a cualquier otra que, a pesar de mantener algunos detalles de su anterior llanto. Esa imagen dejaba notar, lo mucho que ha cambiado y lo que había crecido en el transcurso del tiempo que ha compartido con su hija. La manera en que ahora se preocupa y cuida a su hija, no la hace diferente de cualquier otra amorosa madre y, además, la forma en que ahora expresa más sus sentimientos, sin tener que ocultarlos con aquella máscara de genio racional es realmente encantador. Quizás ella y su ambición por la ciencia no ha cambiado demasiado, pero hay algo que ocupa un lugar más importante para ella y esa era su hija. Ella ha cambiado bastante, en comparación a mí, pensó el albino comparándose con su hermana y con respecto al tiempo transcurrido desde el nacimiento de su última hija. Eso es porque, jaja, tú eres una basura que no puede hacer frente a nada. Una voz en el trasfondo de su cabeza hizo eco en Lincoln, pero para su fortuna esta no pudo insistir más en su burla, ya que su hermana habló y lo sacó de sus pensamientos. Realmente es complicado que Lulu se quede tranquila en mi ausencia, suspiró, dijo la genio para sí misma, mientras acariciaba la cabellera de su hija y se distraía con esta. Bueno, es lo normal. Dijo el albino mientras daba gracias el que aquella voz se hubiese callado. Además, deberías de evitar dejarla sola. Repuso Lincoln hacia su hermana.
Déjame aclararte un poco, Lincoln. Dijo Lisa sin titubear. Primero que nada, Lulu nunca está sola, siempre está al cuidado de Lashna Nachbot en mi ausencia y también en mi presencia, ya que ellas deben de monitorear y ver su estado, ya que, como sabrás, nuestra pequeña niña es alguien especial. De pronto interrumpió el albino. Súper especial, repuso Lincoln con una sonrisa y apuntando con sus dedos a su hermana. Me alegra saber que tu gusto por ese hecho sigue intacto, dijo Lisa. Pero volviendo al tema, como nuestra pequeña es alguien súper especial, es necesario monitorearla y conocer cada aspecto de ella para poder acompañarla y guiarla mientras crece, ya que eso es algo que harían unos padres, según mis cálculos. Dijo Lisa algo sonrojada ante la atenta mirada de su hermano, que mostraba un aura de cariño. Por cierto, también debo de informarte que, siempre le doy mi mayor atención y cuidado a nuestra pequeña, ya que de todo lo que tengo ella simplemente es lo que más amo y adoro. Dijo Lisa plasmando una sonrisa pura en su rostro. Sin mencionar que ella simboliza algo especial entre nosotros, dijo susurrando la genio. Aún así, Lincoln, hay momentos en los que debo de dejar a Lulu para cumplir ciertas actividades y asuntos de los cuales soy la única capaz de realizar, pero como siempre intento minimizarlos, ya que, Lulu en casi el 90% de las oportunidades se escapa y va directamente hacia mí. Agradezco que solamente una vez haya realizado un digamos berrinche, fue una situación realmente complicada, pero se pudo solucionar, sentenció la genio. Ojalá contara con la ayuda de alguien cuando tenga que dejar a mi pequeña e inigualable hija sola, si tan solo, dijo la genio mirando indiscriminadamente a su hermano. Lincoln, siendo el objeto de atención de su hermana, desvió su mirada hacia un lado, mientras su sonrisa se formaba en un gesto de incomodidad. Bueno, por cierto Liz, sobre, Lulu, ¿cómo ha sido tu tiempo de madre?, dijo Lincoln intentando escapar de aquel comentario que su hermana dispuso, aunque fue con un enunciado extraño. Desviando el tema dijo la genio con una leve sonrisa. Bueno, plasmarlo en una sola palabra es ineficiente para explicar, pero es maravilloso, dijo la genio con un gesto pensante. Como ya sabes, ella es un ser que sobrepasa mucho las capacidades humanas, pero ella no es diferente a cualquier pequeña e inocente niña, ama y ríe de la misma manera. Si pudiese ver cuando me abraza, realmente siento que el mundo y la ciencia quedan de lado, dijo la genio con un aire de amor. Pero también debo de agregar que ella siempre me llena de asombro con lo que muestra en sus habilidades, siempre termina encendiendo mi lado de genio, ella es un orgullo incomparable. Así que ella, todavía sigue llena de sorpresas, consultó Lincoln. Jejeje, ni te imaginas, repuso la genio orgullosa y con una sonrisa. Ahora entiendes por qué siempre hay nanachbot a su cuidado. Ellas se encargan de recopilar todo lo que pueden, aunque muchas veces lo que quedan de ella no brindan la ayuda necesaria. Por ello, es preferible mi presencia para que Lulu esté en calma y más cuando le hacemos algunos estudios, finalizó la genio. Bueno, creo que ahora entiendo tu punto de vista, dijo Lincoln mientras dirigía su vista a su pequeña hija, quien aún seguía durmiendo en paz. Jaja, así que no me equivoqué al decir que era una cajita llena de sorpresa, aquella vez, jaja, sentenció Lincoln con una pequeña sonrisa y risa. Aún así, quisiera saber cómo esta pequeña traviesa llegó hasta aquí, finalizó el albino. Lincoln, las posibilidades de descubrirla son nula, al menos que algunas de mis nanachbot sigan vigentes, lo que a mi parecer solo cabe una posibilidad del 25%, y eso que solamente veríamos su escape de casa, repuso la genio con su cálculo fríamente hecho en su cabeza. Mientras Lisa le daba sus impresiones a Lincoln, en la habitación el San Bernardo, quien se hallaba descansando en la cama con la pequeña niña, comenzaba a dejar el mundo de los sueños, para ser partícipe de la realidad.
Un extenso bostezo soltó el can, el cual dejó caer unas 3 gotas de saliva en la cama. Su vista poco a poco empezaba a esclarecerse para encontrarse con su amo y aquella pequeña mujer, que de alguna manera olía un poco a su amo, teniendo una charla. Charles no entendía mucho lo que sucedía, así simplemente se acomodó para contemplar la escena donde su amo y aquella mujer hablaban como si nada, pero de pronto la atención de Charles fue robada por un juego de luces que brillaban a su derecha. Sorprendido, el can miró con toda atención hacia el lugar, y con lo que se encontró fue con una sorpresa y una duda. No sabía que las personas pudiesen hacer algo así. Ese pensamiento apareció en Charles cuando vio a la pequeña Lulu. Una luz creciente con tenue brillo que no llegaba a encandilar se manifestaba en la habitación proveniente de la pequeña niña, quien aún descansaba con la imagen de tranquilidad y paz en su rostro. Aunque eso sí, ya no se encontraba recostada en la cama, sino levitando a unos 20 centímetros de esta. Supongo que tienes razón, aunque hubiese sido genial saber cómo ella. Antes de poder finalizar su enunciado, el albino quedó con los ojos abiertos de sorpresa al ver cómo una luz tenue invadía el cuarto, y más fue la sorpresa al ver de quién se originaba. Lisa, quien no se había percatado de la luz que emitía su pequeña, al estar dándole la espalda por charlar con Lincoln, quedó con una expresión extrañada al ver al albino con una expresión de sorpresa. ¿A qué se debe esa expresión tan fuera de lugar para un asunto del cual te he explicado con bastante argumentos simples? Repuso la genio intentando entender del porqué de su sorpresa. El albino no contestó a la pregunta, simplemente apuntó hacia la luz, la cual su hermana aún no se había percatado. Sin demora, la genio se giró y encontró con una imagen que no había visto hasta entonces de su hija. Su sorpresa fue grande al verla brindando un haz de luz y levitando de donde estaba descansando. De repente, sin previo aviso, Lincoln habló. «Lisa, ¿acaso nuestra hija está?», dijo Lincoln inseguro. «Evolucionando». Un comentario extraño dejó el albino entre su incertidumbre de lo que sucedía. Ese extraño comentario provocó que Lisa diese un pequeño gruñido molesto por lo irracional y sin sentido que fue, pero de alguna manera gracias a ese enunciado sin sentido, la mente de Lisa pudo pensar con más tranquilidad. Ahora puedo saber claramente que los videojuegos terminaron pudriendo tu poca materia gris. Un poco de malicia soltó en su comentario la genio ante Lincoln. Mira, Lincoln, la ficción de tus juegos y la realidad son cosas aparte, no compares a mi pequeña con seres poco realistas y de fantasía. Sentenció la genio. No era necesario que regañaras y denigraras. Dijo Lincoln mirando hacia un lado como en protesta. Si dices cosas pocas inteligentes y más con nuestra hija involucrada, es lo que te mereces, dijo Lisa sin titubear. Ok, supongo que fue un mal comentario, pero bueno, no todos los días veo a una hija mía levitando como en El Exorcista y emitiendo luz como una linterna. Deberías ser comprensiva, dijo el albino como excusa. Pero, dejando eso a un lado, ¿sabes lo que sucede?, repuso Lincoln mientras se movía nervioso, sin saber si ir a atrapar a su hija por si cayera. Respondiendo tu pregunta con mi anterior afirmación, ella está llena de sorpresa y esta es una de ellas, así que no sé qué sucederá, pero estoy algo emocionada. Dijo Lisa. Ahora mismo puede suceder cualquier cosa, jeje, continuó la genio con un aire de emoción. Desde una explosión hasta quién sabe qué. Dijo maliciosamente Lisa. No bromes con eso, dijo Lincoln casi al instante mirándola preocupado. Atentamente ante la mirada de quienes se mantenían despiertos e interesados en aquella misteriosa luz, observaban cómo ésta se desenvolvía irregularmente sobre la pequeña niña. Su movimiento era extraño, pero de alguna forma llevaba a pensar en las olas del mar sacudiéndose calmadamente. Prontamente aquella luz creció y se expandió por todo el cuarto hasta dejar un escenario desconocido para Lincoln, pero conocido para la genio.
El cuarto de Lulu, dijo la genio mientras de su bata sacaba una grabadora. ¿Acaso nos teletransportamos?, dijo Lincoln en sorpresa y sin siquiera pensarlo. Muy poco probable, Lincoln. Para que nuestra hija realice dicha tarea necesita estar despierta, dijo la genio sin demora. Entiendo, dijo Lincoln. Espera. Nuestra hija se puede teletransportar, respondió Lincoln con un elevado tono de voz, el cual pronto fue acallado por las manos de la genio. No grites, quiero profundizar este hecho, así que no la despiertes, dijo la genio en calma mientras con el rabillo de su ojo miraba cómo su hija levemente se movía al tiempo que flotaba. Además, te lo reitero, ella está llena de sorpresa. Pero hay un límite para las sorpresas, repuso Lincoln aún con la mano de su hermana en su boca. En nuestra familia no, dijo sonriente la genio. Ahora sé un buen padre y guarda silencio, creo que he logrado comprender lo que sucede, dijo la genio con un dedo en sus labios. Parece que después de todo sabremos cómo nuestra pequeña llegó hasta aquí. ¿A qué te refieres?, consultó Lincoln. Ya lo verás, dijo Lisa. Su pequeña aventura. Un cuarto oscurecido se alzaba con el ambiente del silencio y la calma como manto principal. En su interior una extraña combinación de maquinarias y elementos infantiles se permitían adornarlo y amueblarlo. Entre esa unión de distintas temáticas una cuna aparecía, brindando un lugar de descanso a una pequeña niña que se mostraba despierta, y con un leve enojo en su rostro. La pequeña paseaba su mirada por todo el cuarto sin dejar de estar recostada. Ella parecía estar buscando algo en particular, quizás aquello que haya provocado su molestia. La oscuridad parecía no serle impedimento alguno para sus ojos, tal vez eso se debía a los leves destellos de luz que brindaban las máquinas del lugar que servían como lámparas infantiles. Aunque ese tipo de idea sería incorrecta, tratándose de esta pequeña niña en particular. Quitándose su manta y acercándose a unos de los laterales de su cuna, la infante se predisponía a ponerse de pie. Pero, cuando realizó dicha tarea, el cuarto se iluminó suavemente, mientras una dulce canción de cuna comenzaba a sonar. Resultaba muy tranquilizante y agradable esa canción para la pequeña infante, tan así que le ocasionó un gran bostezo, que incluso hizo que unas ínfimas lágrimas aparecieran en la comisura de sus ojos. Parecía ser que pronto la pequeña volvería a quedar en su mundo de sueños, pero esto se vio interrumpido cuando ella escuchó dos sonidos que le disgustaron. El primer sonido fue el que había comenzado con todo, el que le había irrumpido su sueño y dejado con un pequeño mal humor. Este estaba de regreso y de alguna forma se sentía más molesto. El sonido era un zumbido incesante y acosador que siempre desembocaba cerca de sus orejas y causaba una desagradable sensación. Obviamente este era perteneciente a un insecto, a un mosquito siendo exacto. Era un tanto extraño que hubiese un mosquito en el cuarto de la pequeña, ya que su madre era cuidadosa de la existencia de estos, especialmente porque ella quería evitar que estos molestasen a su hija y ocasionaran que ésta realizara sus propios actos de eliminación. Ya había sucedido antes y fue duro para el bolsillo de la madre, para sus invenciones y para los vecinos. Aún así, parecía que esta vez un mosquito fue capaz de llegar, ya sea por descuido, suerte o lo que sea, hasta la pequeña niña y por no mencionar que había sido capaz de revivir el disgusto para ella. Pero, pese a eso, la pequeña niña no había hecho ninguna acción radical. Eso era bastante sorprendente, aunque no duró mucho, ya que al sonar el segundo sonido todo iba a empezar a cambiar un poco. El segundo sonido no era algo común o típico como el primero, ya que este se trataba de una voz muy en particular, siendo preciso de una con tono robótico.
Esta era perteneciente de una de las máquinas que había en el cuarto, la cual había tomado una forma semihumana y se había acercado a la cuna, con la intención de servir y asistir a la infante. Señorita Lulu, sucedió algo que irrumpiera su estado de sueño. El mecánico ente con intenciones amables y bien programadas habló con el mayor cuidado hacia la pequeña llamada Lulu. Apenas aquella máquina le dirigió su palabra, Lulu sintió irritabilidad y molestia al verla. Era cierto que ese ente mecánico no había hecho nada malo, es más fue con las mejores intenciones, pero la infante aún tenía cierta desconfianza ante ese tipo de invenciones dado al primer encuentro que tuvo con ellos, el cual no fue nada agradable, aunque la peor parte fue para los autómatas aquella vez. Prontamente dos mecánicos ente aparecieron acompañando al primero, esto parecían ser quienes proponían la canción de cuna. Puede que haya tenido alguna clase de mal sueño o pesadilla, o quizás esté con la necesidad de ingerir algún alimento. Repuso el mecánico ente. Lulu se mostraba un poco más molesta al escuchar la insistente voz sin calidez y sin vida de aquel mecánico ser, que no llegaba a alcanzarla como lo haría el de su madre o de aquel hombre, que dijo ser su padre. Quizás necesite un cambio de pañal para dormir más cómodamente, permítame realizar la debida tarea, que nos ha encomendado su madre Lisa Laud. Una buena intención fue propuesta por el autómata que dispuso a realizar, pero tan pronto como tomó contacto con la pequeña, su tiempo de servicio había terminado. Un repentino y sorpresivo haz de luz verde apareció en el lugar, este no duró más de un segundo, pero eso fue más que suficiente para realizar lo que se proponía. Tan pronto este se desvaneció, el ente mecánico frente a la pequeña Lulu cayó al suelo dividido por la mitad con un corte perfecto que mostraba irradiar un color calórico. La pequeña se mostraba más tranquila al ver lo sucedido, mientras sus ojos brillaban con un tono verde y en una de sus manos, ya transformada, sostenía lo que parecía ser un brazo aplastado del autómata dividido, este parecía ser el que tocó a la niña. Al notar lo sucedido los dos autómatas restantes trataron de calmar a la pequeña ofreciéndole algunos juguetes, peluches y un biberón. Aunque también intentaron imitar el habla de su inventora, lo que fue un craso error, ya que esto no fue más que tomado como una burla por pequeña, la cual se encargó de castigarlos y, bueno, eso no duró ni siquiera 5 segundos. Trozos de metales y piezas que iban desde tuercas a tornillos, hasta otras más complejas, quedaron desperdigadas por el suelo. Lulu al verlo hecho solo soltó un gesto burlo, sacando su lengua para con los escombros restantes de los autómatas. Hecho esto se alejó a gatas de la habitación, pero de pronto se frenó y dio un último vistazo al cuarto. Una risilla soltó inocentemente mientras aplaudía con sus pequeñas manos, a lo que seguido expuso una extensa lengua que se dirigió al cuarto y trajo consigo un elemento importante para ella, su chupete. Saboreó gustosamente su importante tesoro, la pequeña Lulu se encaminó gateando en búsqueda de su madre por el departamento. Una extrañez comenzó a sentir la pequeña infante al notar débilmente la fragancia de su madre por el lugar. Esto la confundió y le causó algo de incomodidad. Con la sospecha invadiendo su mente, la pequeña Lulu comenzó la búsqueda de su madre con más empeño, revisó cada lugar y rincón del departamento, de arriba a abajo, a través de los muros y techos, literalmente así lo hizo, pero ella no estaba en ninguna parte. Con molestia en su inocente rostro la pequeña fue hacia el cuarto de su madre mientras se trasladaba flotando. El cuarto se veía bastante desordenado, algunas prendas de ropa en la cama y en el suelo, algunas herramientas tiradas juntos con algunos artilugios o máquinas extrañas, y bueno, no cabía duda de que la habitación era perteneciente a Lisa. Sin demora la pequeña se arrojó en la cama del cuarto sobre algunas prendas de ropa. Una vez allí, se quedó inmóvil sin parpadear mirando fijamente. Parecía una estatua Lulu al no hacer nada por casi un minuto, pero pronto algo fuera de lo normal y quizás de la lógica sucedió.
Los ojos de la pequeña nuevamente brillaron, pero esta vez con un tono muy ligero en anaranjado, y de un brillo casi imperceptible para muchos. Acompañando este suceso extraordinario, una imagen traslúcida nació entre la nada y el desorden del cuarto. Esta era una persona, conocida y familiar para la pequeña, su madre, aunque decir que era verdaderamente ella sería decir de más, ya que se trataría más de una imagen residual de un hecho previo sucedido en el cuarto. La pequeña mostraba una habilidad más que única, la cual se podría considerar como ver el pasado, aunque para ser más exacto sería como revivir parte de este. Parecía ser como si memorias residuales cobraran vida y dejaran ver lo que había sucedido. Y ahora mismo, lo que aparecía ahora en esa imagen, era su madre escarbando entre sus pertenencias mientras elegía qué vestirse. Ella se veía un tanto ansiosa y nerviosa, mientras se observaba con cierto interés en su aspecto a través de un espejo del lugar. Sin más, una vez con sus prendas habituales y preferida, la genio de repente habló casi con un susurro a sí misma, el cual no logró pasar desapercibido para la pequeña Lulu. Me pregunto si será de tu agrado mi visita, dijo la genio con una sonrisa mientras alineaba sus gafas y abandonaba el cuarto. Sin dejar que se escapara aquella visión de su madre, la pequeña Lulu la siguió mientras se trasladaba por las superficies de las paredes como si de una araña se tratara. Al alcanzarla, Lulu la encontró en su cuarto recientemente destrozado por ella misma. Allí vio como la imagen de su madre se acercaba a la cuna mientras sonreía y le daba una pequeña despedida. Mami Sheira unos momentos para ver a tu papi, cariño, por favor descansa y sueña con nosotros hasta mi regreso, dijo aquel recuerdo con un tono muy bajo para aquel momento, y cerrando su diálogo con un beso. La pequeña Lulu sonrió y soltó unos alegres aplausos, al ver ese tierno acto que su madre había hecho. Se sentía totalmente encantada con lo que vio, pero no fue lo único que causó ese estado eufórico, sino que también, fue por lo que su madre mencionó sobre su papi. Ella estaba por reencontrarse con aquel hombre. Distraída por eso, la pequeña no se percató que la imagen de su madre, ya había encaminado en su salida por la puerta principal del departamento. Cuando Lulu se dio cuenta de esto, la silueta de Lisa se desvanecía poco a poco a distancia mientras atravesaba la puerta donde finalmente desapareció en su totalidad. Imaginado que eso significaría que su verdadera madre salió del edificio, la infante se apresuró en salir del inmueble, tomando por salida una de las ventanas de su hogar, uno que daba precisamente hacia el exterior. Rápido y sin demora Lulu se situó hacia la ventana del departamento, puso sus pequeñas manos infantiles en el vidrio y lo empujó levemente. Ningún cambio se notaba en el vidrio mientras la pequeña daba un leve uso de su fuerza, pero luego de unos pocos segundos la pequeña atravesó el vidrio, como si de un fantasma se tratara, haciendo que cayera al vacío del exterior del inmueble. En caída libre se hallaba la infante a las afueras de aquel edificio de grandes dimensiones que, si no había error, era de unos 25 pisos y su residencia era justamente la última, quizás esto era por privacidad. Aún así, la pequeña Lulu no se mostraba afectada por ese suceso peligroso, es más reía como si estuviera divirtiéndose. De pronto sin más la pequeña frenó su caída, cuando unas protuberancias de sus espaldas brotaron y se clavaron al muro del edificio, justamente frente a una ventana del piso 18 o 19. Tratando de girarse para acercarse al muro y empezar su descenso de manera menos extravagante, la pequeña se encontró con un testigo de su escape, este aparecía detrás de la ventana a su espalda. Él se mostraba con la imagen de sorpresa en sus ojos y una expresión de shock en su rostro. La pequeña, viendo cómo era observada, simplemente sonrió y lo saludó, como si fuera la cosa más normal del mundo, a lo que el hombre respondió saludando igualmente para luego desplomarse hacia el suelo con un estrepitoso golpe. «Abuelo», se escuchó del interior de esa ventana. Lulu desapareció de la visión de aquella ventana en cuanto oyó aquel grito de preocupación.
Pegada al muro, pero esta vez sin aquellas protuberancias tan llamativas, la pequeña comenzó su descenso al suelo, mientras curioseaba por cada ventana que se acercaba. Grupos de familia, o de amigos, o de parejas o simplemente algún extraño en su propio mundo, aparecían en las ventanas. Nada extraño. Aunque todo se tornaba extraño cuando aquellos que estaban dentro los cuartos veían a la pequeña niña, esto ocasionaba que todo tipo de comentarios y alaridos surgieran, afirmando haber visto un demonio, o un ángel, o un alien, o un monstruo, o alguna entidad extraña. Esa noche para el edificio fue un mar de histeria y locura ocasionada por el miedo. Llamados a la recepción consultando si el inmueble estaba embrujado aparecieron a monto, además de llamados a la policía por miedo a lo que aparece en mi ventana. Lulu, sin ser consciente de ellos, continuó como si nada su viaje y descenso. Ya cerca del suelo, la pequeña Lulu se encontró con una última ventana del edificio. Nuevamente impulsada por su curiosidad fue a observar su interior. En ella aparecía un cuarto como el suyo, obviamente sin las invenciones de su madre adornándola. Había una cuna y una niña que, quizás tenía su misma edad, que lloraba a mares. Lulu al escucharla sintió pena, así que pensó en entrar y hacerle compañía para animarla, pero antes de poder hacerlo, la puerta del cuarto se abrió y un hombre ingresó por esta. Este sin demora se aproximó a la cuna, y quedó mirando a la pequeña niña quien lloraba, le sonrió con calidez y la levantó con mucho cuidado. Ya en sus brazos, la arropó entre ellos y comenzó a mecerla con delicadeza. La pequeña se encontraba más tranquila pero no del todo, así que sin más aquel hombre comenzó a cantar una canción de cuna con su voz ronca. No era el mejor cantante, pero de igual forma logró que la niña estuviera totalmente en paz. Con el cesar de su llanto, la infante se aferró débilmente con sus manitas a la manga de la camisa de aquel hombre, mientras poco a poco caí nuevamente en sueño. De repente, otra figura apareció en el cuarto de aquella niña. Esta era el de una mujer, quien de atrás abrazó al hombre y comenzaba a acompañarlo en su canto, mientras posaba en su rostro una amorosa sonrisa. No cabían dudas, ellos eran los padres de la pequeña que descansaba con una sonrisa en su pequeño rostro. Lulu sintió una extraña presión en su pecho al ver tal escena, que le hacía sentir algo de envidia. Tratando de apagar ese sentimiento negativo, se apartó de la ventana y continuó con su labor de encontrar a su madre y a su padre. Prontamente, la pequeña Lulu llegó a la entrada principal del inmueble, donde sintió una leve y débil fragancia de su madre. Ella había pasado por aquí, dedujo la infante. Con eso en mente, Lulu se dispuso a seguir su labor de encontrar a su madre y a su padre. Por ello repitió la misma acción que le permitió revivir las acciones de Lisa en su hogar. En el momento en que aquella imagen de su madre resurgió nuevamente entre la nada y, esta vez, en el exterior del inmueble, fue víctima de algunos ojos curiosos. La recepcionista y un empleado de limpieza del edificio vieron la imagen de Lisa surgir de la nada frente a la puerta principal de vidrio. En sorpresa y confundidos solo pudieron gritar al mismo tiempo lo único que se le vino a la mente: ¡fantasma! Un grito cargado de miedo brotó escandalosamente. Lulu, al escuchar aquel alarido, tuvo que desvanecer la imagen de su madre, ya que no quería atraer más la atención de lo que ya había hecho, y menos si eso involucraba madre. Tratando de escabullirse, la pequeña infante se adentró en la oscuridad de la noche, hacia las desoladas calles y con la única y débil guía hasta su madre, la cual era la fragancia que aún se hallaba en el aire. Agilizando su paso mientras evitaba cualquier posible testigo de su existencia, Lulu se aproximó a una intersección bastante iluminada pero desolada de transeúntes. Allí había una camioneta esperando el cambio de luz de un semáforo para avanzar. El conductor de esta se mostraba bastante distraído con la radio encendida a todo volumen mientras cantaba desafinadamente. La pequeña, viendo su oportunidad, se lanzó hacia la parte trasera de la camioneta y se acomodó para disfrutar el viaje.
La fortuna de Lulu fue grande cuando la camioneta comenzó a avanzar en dirección donde la débil fragancia de su madre aún seguía su camino. Ella estaba feliz por esto, pero de repente la camioneta cambió de rumbo bruscamente, apartándose de la dirección donde seguía la fragancia. Lulu, notando esto, decidió abandonar el vehículo en movimiento, pero antes de hacerlo la pequeña infante vio una camioneta que llamó su atención. «Anaïsi», dijo a Lulu sonriendo al reconocer a los viajantes del otro vehículo, haciendo un gesto de despedida para aquellos que reconoció de la camioneta que se alejaba, y los cuales no se percataron de ella. La pequeña Lulu prosiguió con abandonar su transporte, flotando fuera de este y dejándose caer suavemente en unos frondosos arbustos. Una vez allí se preparó para reanudar el seguimiento del rastro de su madre. Un buen rato se mantuvo la pequeña siguiendo aquella fragancia, pero por suerte no hubo personas en su trayecto. Esto le facilitó seguirlo, ya que podía usar sus capacidades para evitar gatear todo el camino. Ya muy cerca de su destino, la pequeña cruzó camino con una gata atigrada con el aspecto aterrado y su pelaje erizado. Esta parecía haber estado huyendo de algo un buen rato, ya que tenía signo de estar muy agotada. La gata se sorprendió terriblemente al ver a una niña en el aire, y más aún cuando ésta descendió sin previo aviso frente a ella. El felino se mostró nervioso ante esto y quedó tieso en su lugar, pero pronto volvió a moverse cuando unos 5 gatos más aparecieron en el lugar tras ella. Estos se mostraban con el pelaje totalmente erizado, sus colas levantadas y con una expresión muy intimidante mientras mostraban sus garras. Era obvio deducir que estos tenían asuntos con la gata atigrada. La gata se sintió aterrada, pero ya no era capaz de seguir escapando por lo agotada que estaba, así que se dispuso a hacerles frente a ellos. Los gatos se veían ansiosos con la situación, pero les llamó la atención la niña que apareció de la nada detrás de la gata que perseguían. Aún así, mucha importancia no le dieron, ya que querían simplemente a la gata, pero para su mala suerte ese deseo se vio interrumpido, cuando la pequeña niña se percató de lo que estaba por sucederle a la gata atigrada. Cuando los 5 felinos avanzaron hacia la gata, repentinamente una sensación de terror invadió sus cuerpos. Era como si su instinto les estuviera avisando sobre una terrible situación. Aún así, el grupo de felino hizo caso omiso a su instinto, pensando que solo era su imaginación, pero más equivocado no pudieron estar, cuando esta sensación de terror se convirtió en horror, al percatarse de que la imagen de la pequeña niña había cambiado a uno realmente intimidante y amenazante, que los miraba con molestia. Casi como si el instinto se lo implorara o suplicara por su vida, los 5 gatos desaparecieron de la presencia de la gata y la niña en un abrir y cerrar de ojos. La gata, sin entender qué sucedió, simplemente quedó en el lugar, mientras una sorpresiva y delicada mano infantil comenzó a acariciarla de la nada. Esta era propinada por Lulu, que mostraba una sonrisa calmada. La gata no estaba del todo cómoda, pero sospechó que algo hizo la niña para ayudarla, así que permitió que ésta la acariciara como agradecimiento. Una vez hecho esto, la pequeña Lulu despidió a la gata mientras ésta lo hacía con cierta indiferencia. La gata la miró un poco más y observó cómo la pequeña infante se iba poco a poco en una dirección que ella conocía, y que hace tiempo no se había dado el gusto de ir. ¿Acaso es una coincidencia?, pensó el felino y se mantuvo pensante en la imagen de la niña que tenía cierto parentesco a alguien. Frente a una enorme casa que aparecía con las luces apagadas, y quizás con su dueño durmiendo o ausente, Lulu miraba con alegría y gran interés hacia esta. Esto se debía a que la pequeña sabía muy bien y con certeza que su madre estaba adentro de esa casa, ya que podía verla, escucharla, sentirla y olerla, pese a aún no haber ingresado al inmueble aún.
Pero, sentía una felicidad aún mayor la pequeña, porque podía percibir algo más en esa casa, y eso era el rastro de aquel hombre que, no había vuelto a ver desde hace un tiempo, aquel que la abrazó por primera vez, y le mostró esa sensación de contención y amor, cuando más aterrada estaba, su padre. Sonriendo y riendo como si estuviese en el mejor día de su vida, la pequeña, se dispuso a ingresar al hogar ajeno a oscuras. Atravesando la puerta como si no estuviera, la infante comenzó su pequeño allanamiento del hogar con emoción. Visitó y paseó por cada cuarto simplemente por curiosidad, ya que, ésta ya sabía dónde se localizaba su madre, así que dejó el lugar de su reencuentro para el final. Aunque le llamaba la atención a Lulu que, en el cuarto en el que estaba su madre, había una esencia concentrada de aquel hombre, parecía ser que él pasaba bastante tiempo allí. Terminando su investigación en la casa, la pequeña infante, fue hacia el cuarto en el que estaba su madre, para descubrir lo que hacía ella. Sigilosamente entró al cuarto atravesando una de las paredes, y de inmediato trepó hasta el techo, tratando de evitar ser descubierta. Una vez preparada para acechar a su madre, la pequeña Lulu observó lo que hacía ella. Pero, Lisa no hacía mucho en ese cuarto, salvo mirar una colección de fotos de un mueble. La pequeña infante puso mayor empeño en ver esas fotos y notó que reconocía a cada una de las personas que aparecían en ellas, todos eran sus familiares, su primo, sus primas y tías, además de su abuelo y abuela. Le agradó ver esas imágenes a la pequeña, pero se preguntaban por qué había tantas y precisamente en esta casa. Era una gran incógnita, aunque no duraría mucho esa pregunta, ya que, algo más importante tomó lugar para Lulu, y eso fue el rugir de su estómago. Posponiendo su reencuentro con su madre, la pequeña Lulu se fue velozmente hacia la cocina, donde había percibido la dulce fragancia del chocolate con anterioridad. Cuando llegó a su destino, la infante comenzó a buscar adentrándose en las alacenas de la cocina, mientras saboreaba ruidosamente su chupete, en ansias de degustar aquella golosina que casualmente era su favorita. Cuando por fin encontró el chocolate, Lulu se dejó llevar por la emoción, y lo atacó como si fuese su presa. Esa descuidada acción impulsiva hizo que terminara por embarrarse de chocolate tanto en su rostro como en su cuerpo, aunque de igual manera estaba feliz ella. Luego de haber calmado un poco su hambre, la pequeña Lulu se dispuso a volver con su madre. Pero no hubo necesidad de hacer eso, ya que la pequeña se percató que ella ya estaba en la cocina, y no estaba sola, dos individuos la acompañaban, uno era un perro y el otro un hombre, ese el que ella aún recordaba de su primer encuentro. Nerviosismo sintió la pequeña sobre si debía salir de su escondite e ir directamente hacia donde estaba su madre y aquel hombre. ¿Cómo reaccionarían ellos? Quizás su madre no haría un escándalo, porque ya había hecho esto anteriormente Lulu, pero ya aquel hombre, ¿qué haría él? Ya se encontraron una y única vez, todo fue bueno y bello esa vez, pero ¿por qué desapareció? Algunas dudas y preocupaciones aparecieron en la pequeña infante con respecto a aquel hombre. Pero pronto todas estas desvanecieron cuando éste pronunció su nombre de manera tan casualmente, tan confiada y con ese gentil tono de calidez en su voz, que no había podido olvidar desde que dijo: «Eres una buena niña». «Lulu, ¿no le darás un abrazo a papi?», dijo aquel hombre de cabello cano, siendo prontamente prisionero de uno de los abrazos más cálidos que ha sentido desde su soledad. En el cuarto, Lincoln embozaba una sonrisa al ver ese abrazo que le había dado su pequeña momentos antes. Revivirlo le llevaba de dicha. «Entiendo por qué ella no deja de sorprenderte», dijo Lincoln para su hermana. «Solo es un día más en la vida de una madre», repuso Lisa feliz. «Esta nueva capacidad de Lulu ha dado muchos datos interesantes, y además», suspiró, «parece que me tendré que mudar». Finalizó la genio con una sonrisa. Mientras Lisa deja ese último comentario en el aire, el recuerdo o sueño de Lulu comenzaba a desvanecerse, pero en su lugar aparecían otros varios recuerdos.
Eran algo confusos el incesante cambio de escenario y lugar en los recuerdos de la pequeña, pero hubo uno que causó un gran impacto y sorpresa. Lincoln. MNH. Un gemido irrumpió en la oscura y poca iluminada escena del recuerdo, simplemente una sutil silueta se vislumbraba apenas. Un incómodo momento tomó lugar en la habitación para la genio y para el albino, aunque era evidentemente que para Lisa era peor. Con el estado rígido en su aspecto, Lisa habló, mientras mostraba un enrojecido rostro. No es lo que piensas, ok, repuso la genio mientras intentaba despertar a su pequeña. Eso simplemente, no es no que crees, repuso Lisa sin mirar a su hermano. Lincoln sonrojado evitó decir algo, pero con lo visto y escuchado supo que su hermana lo amaba y mucho, y además ha estado mucho tiempo sola. Veo que la soledad fue su única compañera. Pensó el albino con cierto alivio. Después de un rato y de haber dejado el inconveniente recuerdo de soledad de su hermana atrás, Lincoln contemplaba a su hija y a Lisa dormir juntas en su cama. Había sido buena idea la del albino de que ellas descansaran aquí, ya que, se veían bastante agotadas por todo lo sucedido esa noche. Una hermosa imagen de ver era para Lincoln, madre e hija durmiendo tan tranquila e inocentemente juntas. A él le hubiese gustado formar parte de esa escena con ellas, pero nunca pudo pegar ojo toda la noche y eso se debía a los asuntos pendientes que rondaban su cabeza. El albino todavía tenía que hablar sobre la adaptación de su cómic, la promesa que hizo con Lizzie, el asunto de su madre y además ahora su pequeña Lulu puede rastrearlo. Estaba algo complicado Lincoln con respecto a su vida. Dando vistazo a un reloj en la pared marcaba cerca de las 6 de la mañana. Suspiro que me deparara de aquí en adelante, repuso el albino, mientras sacaba su celular y marcaba un número de su agenda. Hola mamá, perdón por molestarte tan temprano, pero he pensado sobre la visita, dijo el albino sin titubear. ¿Te parece que vaya hoy?, dijo sin más el albino con un leve nerviosismo. Entre sollozos alegres y una respuesta afirmativa, que rozaba un chillido al llamado terminó, pero no sin antes dejar una dulce frase maternal que decía, te estaré esperando mi pequeño copito de nieve. Guardando nuevamente su teléfono el albino repitió nuevamente. Que me deparara de aquí en adelante. Con una sonrisa final el albino comenzó su nuevo ya normal día. El reloj marcando las 7 de la mañana, y Lincoln se mostraba preparando un desayuno para 4. El haber sido incapaz de dormir, lo había empujado a hacer algo para no perder el tiempo, y cocinar era lo único que se le venía en la mente para ese entonces. Dejando algunos platos con hotcakes de chocobanana sobre la mesa, junto a 2 tazas de café, una jarra de jugo de naranja y un biberón de chocolate caliente, el albino dejaba listo todo para la degustación de sus manjares, pero no sin antes dejar el plato de chalés repleto de alimento canino. El desayuno está servido, dijo el albino con un tono elevado para que todos lo escucharan. Prontamente bajando las escaleras, aparecía Lisa con Lulu en brazos, ambas se mostraban somnolientas. Aunque, era de esperarse por la noche llena de emoción que las dos tuvieron. Quizás si no fuese por el desayuno y la compañía de Lincoln ninguna de las dos se hubiese molestado en abandonar la cama. Por otra parte, detrás de ellas, aparecía Charles como escolta, con una actitud más viva y llena de energía, contrastaba bastante su estado con el de las mujeres. Su mente estaba inmersa en el desayuno y en la pequeña niña, con la quien quería interactuar y si era posible jugar. Realmente adoraba a los niños el San Bernardo. Una vez que todos llegaron a la cocina, a todos se les dibujó una sonrisa, al ver la mesa. ¡Qué buen servicio!, dijo Lisa al ver y sentir el dulce aroma del chocolate. Sin responder con palabras a su hermana, pero sí con una sonrisa los 4 se dispusieron a desayunar, mientras un tema ponía en charla el albino. Lisa, iré a casa, dijo el albino bebiendo su café. Me lo suponía.
repuso sin temor al genio, mientras limpiaba un poco la boca de su hija, quien aparecía devorando un hot cakes a la vez que le decía: tranquila cariño, no se irá a ningún lado el desayuno. Dijo la genio sonriendo y palmeando la cabeza de su hija. Imagino que necesitas algo, ¿verdad? Sonrió la Lisa. Suspiró. No quisiera llevar a Charles, dijo el albino. Y quisiera pedirte que lo cuides por mí, ya que, quizás me quede un día o dos en casa. Finalizó el albino, mientras volvía a sorber su café. Sabes, estaría encantada de hacerlo, más sabiendo que tiene buena química con mi pequeña, dijo Lisa con tranquilidad. Pero, con lo sucedido anoche con Lulu y mi departamento, no puedo, ya que tendré que mudarme de ese lugar, antes de que se vuelva un tema de noticias, dijo Lisa sin más. Pero, me gustaría sugerirte que lo llevarás, creo que eso tranquilizaría a nuestros padres, el saber que tienes compañía y más con un canino tan intrigante e interesante como lo es Charles. Charles al escuchar eso infló su pecho en orgullo, pero no entendía a qué vino ese halago dado que había estado muy centrado en su comida. Los tranquilizará, suena raro lo que dices, pero no estoy seguro, dijo el albino mirando hacia donde estaba su can. Ponlo de esta manera, él podrá conocer a tu familia aunque sea una parte, ¿no crees que le gustaría? Dijo Lisa mientras dirigía a su boca un fragmento de hot cake que su hija había dejado de lado sin percatarse. Supongo, dijo el albino tratando de convencerse. Por cierto, ¿a dónde te vas a mudar? ¿Ya tienes algo? Consultó el Lincoln. Tranquilo, no es mi primera vez mudándome por cosillas que se descontrolan. Sonrió Lisa. No tengo dudas de ello, dijo por lo bajo Lincoln. Terminado su charla y por consiguiente el desayuno, Lincoln se preparaba mentalmente para ir a su hogar junto a Charles. Llegada. Lincoln se halla ya encaminado a su casa, pero yendo en una caminata junto a Charles. Él creyó más conveniente el no ir en su vehículo, ya que sentía cierta paranoia con respecto a que podía ser encontrado por medio de su rodado. El albino se mostraba espaciado en sus pensamientos y algo depresivo. La razón fue la despedida con su hermana, en donde su hija lo abrazó con tal fuerza de no querer separarse de este. Pero entre lágrimas y algunos trucos que hizo Lisa, lograron apartar a Lulu de su padre. La imagen de la pequeña enternecía y causaba gran dolor por lo triste que se veía cuando era testigo de la partida de su padre. Realmente fue una apuñalada para el albino, y más lo fue cuando la pequeña lo llamaba balbuceantemente a él. Diablos, soy de lo peor, dijo depresivo el albino. Por supuesto que lo eres, o tenías dudas de ello. Apareció aquella calmada voz hostigando nuevamente. En el peor momento, ¡qué sorpresa!, repuso en amargura el albino. Disculpa mal momento, ¿cuándo ha sido la última vez que has tenido un buen momento, Ciscón?, dijo risueña en calma la voz. No cuentan las veces que has estado con tus hermanas, fue interrumpida la voz calmada. ¿Quieres callarte de una maldita vez? Sé que soy lo peor, que no valgo la pena y todo lo que quieras, pero no metas a nadie más, dijo en rabia Lincoln. Yo solo repito lo que tú sientes, lo que crea yo es irrelevante, mientras tú sigas sintiéndote como una basura, yo te lo recordaré, dijo con calma la voz, que de alguna manera se sentía estupor en su tono. ¿A qué te? Dijo el albino. Soy tú, lo que sientes tú, lo sentiré yo y así será hasta que este telón caiga para los dos, dijo la calmada voz recordando al albino su existencia. Antes de percatarse el Lincoln se hallaba ya frente a su casa. Ya estoy aquí, repuso el albino mientras su mascota lo miraba atentamente. Realmente estoy tan mal, repuso el albino mientras posaba su mano en su rostro. Mirando a su alrededor,
Lincoln podía sentir algo de alivio y mucha nostalgia por el hogar de su infancia. La casa ya no mostraba los juguetes tirados por todo el patio, pero lucía aún esa encantadora aura de casa de familia, aunque también se lucía su devastado estado. Era sorprendente que aún sus padres no le hubieran hecho algún arreglo. Bueno, llegó el momento, dijo el albino, tomando bocanadas de aire para calmarse. Charles no tenía idea de dónde o qué hacían aquí, pero sentía que era importante para su amo, quien se mostraba bastante nervioso, pero feliz, una extraña combinación de sensaciones. Sin más demora y sin posponer con algún rito para calmar su nerviosismo, Lincoln avanzó hacia el timbre de la puerta de casa junto a Charles, quien se mostraba con sus propias prioridades como el olfatear exhaustivamente el lugar. Alargando su mano, el albino presionó el timbre de su antiguo hogar, un sonido musical fue proporcionado por el aparato, algunos pocos minutos pasaron, y sin respuesta del otro lado. Extrañado el albino por esto, intentó nuevamente, pero tuvo el mismo resultado. ¿Acaso se olvidó que iba a venir?, dijo para sí mismo el albino. Imposible, le avisé hace un rato. Pensativo se mostraba el albino y un poco frustrado. Quizás está durmiendo, concluyó el albino. Bueno, solo la llamaré y todo debería estar bien, finalizó el albino mientras sacaba su móvil. Tecleando y conectando con el número de su madre, Lincoln prontamente tuvo respuesta antes de que él pudiese hablar. Lincoln, ya estás en casa, dijo del otro lado la matriarca Laud. Perdona, pero tu padre quería preparar algo extravagante por tu visita, repuso Rita, mientras del otro lado se escuchaba un mi culpa de Lynn Laud. Así que salimos a hacer algunas compras, pero estaremos de regreso pronto, decía Rita. Descuida mamá, haré algo de tiempo y volver, respondía Lincoln al tiempo que era interrumpido. No tienes que hacer eso, cariño, solo toca el timbre para que te abra, decía la matriarca Laud en el momento que la puerta de casa se abría lentamente y con torpeza. Lincoln se volteó para ver nuevamente hacia la puerta, pero mientras lo hacía se daba cuenta lentamente que se había olvidado completamente de ella. Ahora muy posiblemente su vida se complicaría aún más de lo que ya estaba. ¿Quién llama? MMGG, murmuraba una pequeña mujer bastante joven. Encaminados en una terminal aeroportuaria de algún lugar. El lugar se hallaba con bastantes personas, pero aún así no estaba abarrotado. Esto permitía poder transitar sin problemas, aunque si te dabas el gusto de distraerte, podías terminar importunando a otra persona metiéndote en su camino. Pese a esto, una mujer de rubia cabellera, semblante algo recto y de una vestimenta acorde a una buena presencia mezclado con el seductor toque de la madurez, hablaba como si nada por su teléfono celular mientras llevaba a rastras su equipaje. Ya terminé con los formularios, los papeles de transacción y la fecha de envío, todas están enmarcadas y ordenadas en su escritorio, junto con los papeles de contabilidad. Respondía una mujer de dorados cabellos a su celular con cierta molestia en su voz. Algunas personas que pasaban a su lado se volteaban a verla, ya que les parecía descuidado que hablara por su móvil mientras caminaba en un lugar con personas yendo y viniendo. Aunque, también había otros, que no solamente la miraban por eso, sino por su cuerpo, el cual lograba sobresalir bastante gracias a su vestimenta, la cual era una camisa celeste entallada al cuerpo, con un botón desabrochado en el escote y una falda de tubo negra del mismo estilo. Estas prendas no hacían más que mostrar su buena, madura y seductora figura, bien conservadas. Si al lado de esos papeles también están los reportes de cada sector de la empresa, con la evaluación correspondiente a cada trabajo y desempeño en los últimos meses. Se percibía una molestia creciente en la mujer del teléfono. ¿Acaso no puede ver lo que tiene en su propio escritorio, literalmente?
Allí están bajo su nariz. Respondía ahora con notable molestia la mujer. Ya sabe muy bien que no puede llamarme cuando se le plazca y menos por pequeñeces sin sentido como estas, literalmente es sofocante. Repuso antes de continuar la mujer del teléfono. Hay un reemplazo cuando tomo mis días libres, hable con él, adiós. Finalizó la mujer molesta. Lori, ese fue el único y simple vocablo que pudo soltar la voz del teléfono antes de cortarse abruptamente el llamado por la rubia. Por fin unos días libre, hay demasiado estrés para mí en esa empresa. Dijo la mujer llamada Lori. Aunque, ahora literalmente voy a otro lugar que me causa el mismo estrés, realmente quisiera unas verdaderas vacaciones en algún paraíso tropical, suspiró. Finalizó Lori mientras recordaba abruptamente algo y comenzaba a buscar preocupada a alguien. Entre las personas que iban y venían, Lori miraban cuidadosamente y buscaba una cabellera rubia como la suya, pero con cierto desorden en su estilo. No lograba distinguir a nadie con esa característica, así que preocupada, decidió volver en sus pasos para encontrarla. En el mismo lugar pero en un sector más alejado, aparecía otra mujer, que fácilmente daba a entender que también buscaba a alguien. Mamá. Una voz muy distinguida por su particular tartamudeo irrumpía con su frágil y leve tono de voz. ¿De dónde es estas? Consultó aquel nervioso tartamudeo entre personas que iban y venían. La particular voz era perteneciente a una joven de unos 20 y tantos años de edad, de cabello rubio y bastante despeinado. Parecía ser que ella no estaba acostumbrada a peinarlo, pero aún así tenía una bella cabellera de color dorado. Su vestimenta no era nada especial o llamativa, ya que simplemente constaba de una camiseta, un pantalón deportivo y unas zapatillas, que por alguna razón estaban sin atar. Ella también, como cualquier persona del aeropuerto, llevaba a rastras su equipaje en una mochila con ruedas, nada extraordinario. Aunque, bueno, había otra cosa que la joven llevaba que la hacía sobresalir un poco más, y eso era, el conejo de peluche blanco que ella llevaba consigo, abrazándolo fuertemente hacia su pecho. Una imagen tierna y algo infantil le daba ese conejo a la joven, pero dejando eso de lado. Se podía notar que ella presionaba con mucha fuerza al peluche, de alguna daba a entender lo incómoda y nerviosa que estaba ella. No era de sorprender ese estado en la joven para quienes la conocieran, puesto que ella no estaba acostumbrada a salir de su casa o mejor dicho su cuarto, y menos aún estaba acostumbrada a estar entre desconocidos. Este tipo de situaciones siempre la hacían sentir de una manera horrible y ansiosa. ¿Qué debería hacer? Se consultaba a sí misma la joven mientras su miedo la agobiaba. Mamá. Nuevamente llamó a su madre la joven, aunque no hacía un gran esfuerzo en elevar su voz. Parada sin moverse intentó localizar a su madre entre las personas que iban y venían del lugar, pero se sintió mareada y aterrada al cruzar miradas con algunos desconocidos. Incapaz de encontrarla o vislumbrarla en alguna parte a su madre, la joven comenzó a sentirse ahogada y con una leve, pero creciente desesperación. Tratando de evitar que estas sensaciones continuaran creciendo y le provocaran hacer algún tipo de escena en el lugar público en el que se encontraba, la joven avanzó torpemente en busca de su madre o de un rincón donde pudiera buscar cobijo para recomponerse. Andando entre las personas, la joven comenzaba a sentir la pesadez e incomodidad de ser observada por miles de ojos. Una presión en su pecho comenzó a sofocarla poco a poco, mientras se imaginaba que aquellas miradas la juzgaban por su apariencia, su habla y su mera existencia. Casi cegada por sus problemas, la joven avanzó descuidadamente y chocó contra alguien que iba en dirección opuesta a la suya. Levantando la mirada con temor y preocupación, la joven se encontró con un hombre algo avejentado que la miraba con cierta sorpresa y una evidente molestia. Niña, deberías de ser más cuidadosa, dijo el hombre en reproche a la joven. Ese 100, sí 100,
reponía la joven en nerviosismo y temor mientras era incapaz de mirar a los ojos a aquel hombre y de darle una clara disculpa. Extrañado por el comportamiento de la joven, el hombre la miró desconcertado, pero con su molestia vigente. ¿Te sucede algo?, consultó con un tono algo serio el hombre. Nerviosa por aquel tono de voz, la joven se encogió y estrujo con mayor fuerza su peluche mientras mordía sus labios. Ma, decía con dificultad la joven, que parecía estar en sus límites mentales. El hombre, sin poder comprender o entender a la joven, se quedó mirándola fijamente esperando una respuesta clara de ella. Pero, el siempre hecho de ser observada por un desconocido, causó solo un peor estado en la joven, que ya parecía cercana al llanto. Levantando su mirada, la joven expuso sus ojos vidriosos y levemente humedecidos. No llores, no, seca cauces, problemas, se repitió en la cabeza la joven, mientras de fondo se escuchaba una leve carcajada. ¿Acaso estás por llorar?, dijo el hombre. Ya eres mayorcita como para estar, fue interrumpido abruptamente. ¿Podría dejar de intimidar a mi hija?, repuso Lori con un tono agrio hacia el hombre. Notando aquel tono en la mujer, el hombre simplemente respondió del mismo modo. Esta joven camina sin cuidado, yo simplemente, repuso rápidamente el hombre, pero fue interrumpido nuevamente. Usted simplemente avanzó sin cuidado de la misma manera, repuso desafiante Lori. Pude notar cómo miraba y fotografiaba al grupo de chicas de por allá, repuso la rubia sin mera preocupación. El hombre prontamente se sonrojó y dejó notar un tartamudeo de nerviosismo. ¿Qué farsa estás inventando?, dijo el hombre casi en un grito que resonó. Ellas podrían ser mis hijas, finalizó el hombre con una mirada perpleja. Eso no parece ser problemas para usted, repuso firmemente la rubia con total desagrado. Una estúpida acusación es la suya, contradijo casi gritando el hombre. Entonces no le molestará que llame a seguridad y vea su teléfono, ¿verdad? Con ese último comentario, un hombre de seguridad apareció detrás del hombre avejentado, atraído por el grito de este. Dejando ver su rostro con cierto pánico y nerviosismo, el aventado hombre se fue con el de seguridad a revisar su teléfono en un lugar más privado. Un suspiro dejó escapar Lori antes de ir y chequear a la joven. Loan, ¿estás?, dijo Lori a la joven, que se llamaba Loan y que interrumpió prontamente. Perdón, me perdí, causó otro problema, decía con mucho esfuerzo la joven y dificultad. Lo, 100, antes de poder cerrar su disculpa, Lori la interrumpió. Esta vez es mi culpa, hija, suspiró, me distraje con mi teléfono y no me percaté de tu ausencia, así que literalmente es mi culpa, repuso con pesadez Lori para sí misma, mientras palmeaba la cabeza de su hija suavemente para calmarla y para peinarla un poco. Así que, perdóname a mí, dijo Lori con un tono algo recto. Algo más tranquila aparecía Loan con ese comentario de su madre. Aunque no del todo, ya que el recto tono que usó la hacía sentir aún insegura. Sin mencionar que aún estaba incómoda por hallarse en un lugar con muchas personas. Quisiera ponerme una gorra para evitar que me vean, dijo insegura Loan. Ok, hija, dijo Lori mientras sacaba nuevamente su teléfono y marcaba un número. Hola, dijo algo fría Lori. Prontamente y con un tono totalmente opuesto respondió del otro lado el móvil. Hola. ¿Cómo que, quién habla?, dijo alegremente alguien. Soy yo, Lori, dijo con cierta mejoría en su tono Lori. Lori. ¿Cuál Lori?, dijo confusa la voz. Dije Lori. Tu hermana mayor. Literalmente podrías mirar la imagen de tu celular para saberlo.
repuso furiosa Lori ante aquella alegre voz que parecía ser propietaria de una despistada persona. Es la tía Lori, mamá. Un sutil susurro muy imperceptible sonó por lo bajo en el teléfono, tratando de ayudar a la despistada voz. Lori. Lori. Un pequeño grito de emoción acompañó las palabras de aquella alegre voz. ¡Qué maravillosa sorpresa que me llames!, decía alegremente la despistada voz. Lenny, te avisé que te llamaría, dijo Lori dejando escapar un pesado suspiro en muestra de lo cansada que se sentía por la situación. Llamaste a las demás, dijo con frialdad Lori. ¿Llamar? ¿Llamar a quién?, repuso la alegre voz con incertidumbre. A nuestras hermanas, arremetió nuevamente furiosa Lori mientras Loan trataba de ocultarse con su gorra de los gritos y la atención del público alrededor. ¿Las llamé?, se consultó Lenny a sí misma. Por Dios, dime literalmente que si las llamaste, dijo Lori poniendo su mano en su frente. Si las llamaste mamá, ¿recuerdas en el desfile de moda cuando te tropezaste?, dijo nuevamente el susurro en ayuda a la confusa y alegre voz. Ah, gracias cariño, ¿qué haría sin ti? Jijiji, dijo alegremente la voz mientras se escuchaba un beso por el teléfono. Perdona a tu despistada madre Liena, jiji. Sí, si las llamé, como que no te preocupes, repuso alegremente la voz. Bueno, con que lo llamaras es suficiente, como siempre es su decisión, dijo Lori. Saludo a Liena de mi parte, reponía Lori, agraciada de que su sobrina pudiese guiar a su despistada hermana. Cuando la charla entre las dos hermanas parecía finalizar, Lenny de pronto comenzó a charlar como si nada nuevamente, consultándole honestamente y sinceramente sobre su sobrina mayor. Lori, ¿cómo está la pequeña Loan?, dijo Lenny con un dulce y amoroso interés que no deja de lucir su alegría. Aquí tengo a alguien ansiosa por verla, jiji, repuso Lenny alegre. Basta mamá, dijo un susurro que se hizo notar esta vez con mayor elocuencia. Esta era la hija de Lenny, Liena, y que parecía notarse algo avergonzada. Por cierto, estoy llevando un enorme guardarropa y varias prendas nuevas, todas muy lindas, decía emocionada Lenny. Ya quiero ver a todas nuestras sobrinas probándose todas estas prendas, quiero ver hasta Lupa con esta prenda que diseñé para ella, jijiji, continuaba su monólogo en emoción Lenny. También, me encantaría ver que Loan nuevamente se probara algunas de mis prendas de nuevo, dijo Lenny esta vez intentando ser cuidadosa de sus palabras por primera vez. Ya que ella es muy hermosa, y sería como que fantástico que modelara algunas para la familia. Por eso es difícil estar molesta contigo, susurró débilmente Lori evitando ser escuchada por alguien. Gracias, por preguntar Lenny, dijo la rubia mientras miraba a su hija que se mostraba algo sonrojada y nerviosa por las palabras de su tía. Loan se encuentra bien, y me alegra saber que Liena es tan dulce como tú, dijo con una tenue sonrisa Lori. También déjame decirte, si logras que mi hija use algunas de tus prendas, quizás tengamos una salida de compra. Finalizó con un tono leve Lori, tratando de que Loan no la escuchara. Un grito desaforado y en emoción se escuchó del otro lado del móvil, a lo que pronto dio paso una respuesta. ¿Cómo que emoción? Nos vemos Lori, besos, cuídate, tengo que buscar cuidadosamente prendas para tu hija ahora mismo, dijo Lenny cortando prontamente el llamado. Lori quedó perpleja, no esperaba que su hermana se emocionara de tal manera. No pude preguntarle cuándo llegaría a la casa de nuestros padres, o si mantuvo el secreto de la reunión a ellos, suspiró, sigue siendo demasiada despistada, dijo Lori mirando su móvil. Me agrada, la tía Lenny, repuso Loan mientras tomaba de la manga de su madre con timidez. Suspiró, supongo que a mí también, dijo Lori vacilante mientras avanzaba hacia su próximo destino. En casa de los señores Laud.
Una joven aparecía en el umbral de la casa Laud con notables signos de haber estado durmiendo recientemente. Ella tenía el cabello rubio y algo desordenado, obviamente esto último era por levantarse recientemente de su cama. Vestía una camiseta algo grande para ella, de un tono violeta muy tenue y con un símbolo de un corazón en su pecho que era adornado por 2 L en mayúscula. Un tanto llamativo era ese símbolo, pero el albino supuso que tenía que estar relacionado con el nombre de la pequeña mujer. Tallando sus ojos para librarse de su estado somnoliento, la mujer murmuraba con cierto mal humor por tener que atender el llamado a la puerta. Lentamente despejando su vista del sueño, la pequeña mujer abrió poco a poco sus ojos, hasta encontrarse con la imagen de un hombre que no pudo reconocer de inmediato, pero tan pronto pudo distinguirlo, solo pudo emular la más pura expresión de alegría en una sonrisa seguido de un grito de sorpresa, emoción y felicidad desbordante. Lincoln. La pequeña mujer hizo resonar el nombre de quien era su hermano. Lily. Lincoln intentó corresponder mencionando el nombre de la joven mujer quien lo recibía, pero antes de poder hacerlo fue interrumpido por la sorpresiva e impulsiva acción de aquella mujer quien era su hermana. En un salto precipitado, la joven se había abalanzado hacia su hermano para abrazarlo por el cuello. Algo brusco resultó al principio aquella muestra de cariño, pero eso simplemente mostraba al tiempo que no lo había visto. Lincoln en respuesta simplemente aceptó esa muestra de cariño por parte de su hermana, pero en el proceso, él tuvo que dejar caer su maleta y la correa de Charles, para así poder corresponder correctamente con el abrazo de su hermana más joven. Ya no eres tan pequeña Lily, como para saltar y yo te atrape, ¿sabes? Dijo el albino calmando a su hermana con una pequeña frase burlona. ¿A quién le importa eso ahora? Repuso con una sonrisa temblorosa Lily. ¿Dónde te has metido, hermano idiota? Parecía que iba a llorar la pequeña Laud. ¿Por cuánto tiempo más pensaste en desaparecer, bobo, idiota, oficinista de cuarta? Lincoln notó la tristeza en su hermana y simplemente la abrazó por un rato, mientras se disculpaba e intentaba pagar un poco por lo basura que era. Perdón Lily, decía con sinceridad el albino mientras acariciaba la cabellera de su hermana. Disculpa por ser demasiado idiota, por ser un bobo y un oficinista de cuarta que solo causa problemas y preocupaciones a su familia, y que además dejó a su pequeña hermana sin alguien con quien jugar videojuegos. Dijo el albino mientras mantenía cálidamente en su abrazo a su hermana. No quiero escucharte hablar, ni tus, sniff, tontas excusas, solo quédate callado y quédate así, oficinista idiota. Dijo Lily molesta, pero con cierto alivio en tener nuevamente a su hermano. ¿Cuándo había sido la última vez que la hermana más joven de la familia Laud había visto a su único hermano? Era difícil de recordar para ella de momento, pero podía asegurarse fácilmente que fue hace bastante tiempo. Realmente mucho tiempo. Un alivio comenzó a recorrer el cuerpo de Lily con la sensación de un escalofrío. Todo producto de su hermano, al quien podía ver, hablar, molestar y abrazar nuevamente. Ella rogaba en su cabeza que realmente se haya levantado de su cama y no estuviera durmiendo soñando con este momento. Era evidente decir que Lincoln era muy importante para Lily, ya que, bueno, era su único hermano de entre tantas mujeres. Aunque decir que solamente por ello era valorado el albino era erróneo. Él siempre desde que Lily era muy pequeña, hacía todo para verla sonreír sin importar si él terminaba empeorando su día. Cuántos problemas y cuántas complicaciones tuvo el albino en su momento por esto, pero aún así él jamás se quejó o recriminó por ello, todo lo contrario reía y sonreía, ya que él amaba ver feliz a sus hermanas. Este fue uno de los pequeños detalles que hizo entender a la joven Laud lo encantador y amable que era su hermano. Agradecida era Lily de tener un hermano como Lincoln quien siempre buscó hacerla sonreír, y que además, le brindaba tiempo y compañía cuando sus hermanas no podían debido a que ellas estaban concentradas en sus metas profesionales.
Lily jamás se molestó por ello, era consciente de que sus hermanas tenían sueños a cumplir, y además podía pasar el tiempo junto a su hermano, la persona que más quería. Algunos pocos segundos pasaron, mientras el abrazo fraternal entre ambos laúd se mantenía. De repente un leve gruñido para marcar presencia, invadió la escena de Lily y Lincoln. La joven laúd miró hacia un lado y se encontró con el propietario de aquel gruñido. Una pequeña sorpresa fue para Lily, el ver un perro de grandes dimensiones, y con la correa en el suelo en el lugar. Un oso domesticado, dijo burlonamente Lily. ¡Qué graciosa!, repuso Lincoln al saber a quién se refería su hermana. Es mi perro, Lily. No sabía que tenías un perro, dijo la joven laúd. Hay tantas cosas que no sabes, repuso el albino sin más. No estaría tan segura de eso, jejeje, dijo pícaramente Lily a su hermano. ¿Y cómo se llama?, consultó. Charles Jr., dijo con una sonrisa el albino orgulloso. Genial. Buen nombre, jejeje. Es un gusto, Charles, soy Lily laúd, hermana de este tonto. Sonrió Lily mientras presionaba su mejilla con la de su hermano. Charles dio un ladrido en respuesta a la joven mujer de rubia cabellera, parecía ser, que para él también era un gusto conocerla. Extrañado pero feliz se sentía el enorme San Bernardo ante la situación actual y las vividas recientemente junto a su amo. Nunca antes, desde que había estado compartiendo su vida con el albino, habían tenido el encuentro de tantas personas que se mostraran en confianza y familiarizadas con su amo, que le hablaban tan cercana e íntimamente, abrazándolo y haciendo otras acciones que solo podían compartir personas que se querían. Charles reconocía que su amo necesitaba de esas personas, ahora y si era posible para siempre. Además, el Khan también tenía que admitir que quería estar rodeado de todas esas personas, que sin duda alguna, eran amados por su amo. Quería conocerlos, cuidarlos, protegerlos y amarlos, ya que Charles sentía lo mismo con ello que con su amo, la sensación de una familia. ¿Qué tal si entramos, Lily?, dijo el albino mientras aún su hermana presionaba su mejilla contra la suya. La puerta está abierta, Link, dijo sin más la pequeña laúd. Podrías bajarte, repuso Lincoln. Cárgame hasta adentro, dijo sonriente Lily. Tómalo como un pequeño adelanto de tu castigo por abandonarnos, dijo molesta la pequeña laúd. Suspiró. Dame un descanso, repuso el albino mostrando una sonrisa. Vamos, Charles. Finalizó el albino mientras su San Bernardo tomaba la maleta del suelo y la cargaba hacia el interior del hogar. ¡Qué buen perro!, dijo Lily anonadada por la ayuda y el comportamiento del Khan. El mejor, finalizó Lincoln yendo hacia el inmueble. Ingresando al hogar, Lincoln, Charles Jr. y Lily comenzaba a encaminar un día inusual y poco común. Llegué. Mientras el albino caminaba con su hermana colgada por su cuello, poco a poco él comenzaba a ser consciente de la poca ropa de esta, y de su reveladora forma de vestir. Era algo difícil de ignorar esto en su hermana, ya que ésta llevaba usando una delgada y holgada camiseta que no dejaba demasiado a la imaginación, y que además dejaba expuestas sus piernas desnudas, que seguramente solo llevaban usando su ropa interior por lo bajo. Pero no quedaba solamente allí los detalles de su vestimenta, ya que Lincoln había estado intentando ignorar el hecho de que ella no estaba llevando la parte superior de su ropa interior. Esto lo sabía él desde que ella saltó a abrazarlo. El contacto directo con ella fue una prueba más que suficiente para notar esos dos sutiles bultos. Lily, sé que estás en casa y todo, pero no deberías vestir de esa manera, repuso reprochando el albino. O por lo menos no recibas a las personas así, dijo el Lincoln en su postura de hermano mayor. Lily lo miró con una mirada extrañada, que poco a poco derribó a una burlona. ¿Acaso tienes celos, jejeje?, dijo sonriente la joven laúd.
Pues lo siento por ti, desapareciste por mucho tiempo, así que no tienes ningún derecho a comportarte como un hermano mayor sobreprotector, dijo burlona Lily. Además, no se pudo evitar, tuve que atender el llamado a la puerta, ya que, no estaban nuestros, decía Lily frenándose prontamente en sus palabras. Jejeje, ahora entiendo por qué ellos se fueron temprano de compras, dijo Lily comprendiendo la situación. Sí, claro, queremos hacer un almuerzo o algo distinto para variar, dijo la joven Laud. Entiendo por qué estaban emocionados por almorzar. Finalizó Lily mirándolo a los ojos a su hermano, que parecía lucir bastante nervioso al ser el centro de atención de su hermana. Así que no le cuentas nada a tu hermanita de tu llegada, ¿verdad? Dijo Lily en clara molestia. Debería castigarte, sería ideal que llamara a nuestras hermanas y les dijera que estás aquí. Wow Lily, lo siento, pero, dijo el albino con preocupación. Jejejeje, tranquilo Linky, yo no las llamaría, dijo Lily con un tono distinto en su voz. Bueno, por lo menos no a todas, pero descuida no lo haré. Finalizó con un tono raro en su voz la joven Laud, como si fuese molesto o desganado. Agradezco eso, y perdón por todo. Dijo Lincoln con un tono bajo para su hermana. No te culpes, dijo Lily en un susurro. Por alguna extraña razón Lincoln sintió que ese susurro significaba más de lo que se escuchaba, aunque quizás solo podía ser su imaginación. Llegando hasta la sala de estar, el albino dispuso a dejar a su hermana en el sofá, aunque ésta se negó a dejarlo ir, ya que ella quería seguir colgada de él, en su intento de castigo. Viendo esta postura en ella, el albino se disponía a aceptar su capricho, pero repentinamente cambió de opinión, motivado por el pensamiento de qué pasa si esto va a mayores. Esto le causó una mala sensación a Lincoln, así que, sin más intentó persuadir a su hermana de soltarlo. Vamos Lily, no podemos estar así por siempre. Dijo Lincoln con una sonrisa nerviosa. Puedo y lo estaré, si así no te vuelves a ir. Dijo desafiante Lily con su sonrisa. Además recuerdas, es tu castigo. Finalizó la pequeña Laud. Vamos Lily, escúchame, soy tu hermano mayor. Dijo Lincoln casi implorándole. Mi hermano no se hubiera ido sin más, sin decirme nada. Dijo Lily con un tono molesto y algo resentido aún. Tal vez, tu hermano es un idiota y tuvo sus razones. Respondió Lincoln tímidamente. Él es un verdadero idiota, sin duda alguna, dijo con seguridad Lily. Pero él no es de lo que se apartan de su familia, ya que pase lo que pase él los ama profundamente. Dijo Lily más segura que antes. Vas a hacer que comience a llorar Lily, y nadie quiere ver a un hombre de 35 años llorar. Dijo Lincoln sin poder ocultar su sonrisa provocada por el sincero comentario de su hermana. Eres un tonto de verdad. Dijo Lily, quien no pudo ocultar su sonrisa. Es bueno ver nuevamente esa sonrisa de mi pequeña Lily. Dijo Lincoln. Ya no soy tu pequeña Lily, ya no soy una bebé o una niña, el tiempo corre para los dos Link. Dijo la Laud más joven. Tienes razón, suspiró, pero siempre será mi peque, jajajajaja. Lincoln había intentado terminar la frase, pero fue interrumpido por su hermana, quien comenzó a hacerle cosquilla con una mano. No dejaré que termines esa frase, ¿me oíste? Dijo Lily desafiante. Lincoln estalló en carcajada mientras su hermana lo atosigaba sin descanso con su única mano, y todo a causa de la frase que el albino había propuesto mencionar. Vas, jajaja Lily, basta, jajaja, decía en dificultad el albino. Sigues, jajaja, siendo jajaja una niña, jajaja, sentenció Lincoln. ¿No pensaste eso cuando criticabas mi pijama o sí? Dijo Lily. Lo dije jaja porque tu jajaja camiseta jajaja es fea, jajaja, dijo Lincoln en obvia mentira y con lo único que se le vino a la mente. Esa es una verdadera mentira. Dijo la joven Laud con agudez.
Pero, aún así, no permitiré que te burles de mi camiseta favorita, la que me la regaló mi gran ídolo. Repuso Lily sin más. Tu jajaja ídolo. Jajaja. Dijo Lincoln cuando era atosiga aún más por la mano de su hermana. Mientras ambos hermanos se veían entrelazados en esa escena infantil y extraña. Charles se había marchado del lugar a inspeccionar la casa. Caminando sin restricciones, el can avanzaba mientras observaba y olfateaba los alrededores del interior del inmueble. El hogar evidentemente no parecía estar en las mejores condiciones, ya que se notaba sin dificultad muchos detalles, pero pese a ello, Charles se percataba que la casa tenía una cálida y agradable atmósfera de un hogar de familia, que conserva buenos y hermosos recuerdos. Esto provocó que el San Bernardo tuviera un ánimo alegre. Subiendo las escaleras del hogar, Charles percibió la débil esencia de su amo en un cuarto, que tenía la puerta entreabierta. Intrigado y emocionado, el can fue prontamente hacia allí para entrar, pero se vio incapaz de pasar por la rendija que dejaba la puerta. Intentando obtener una entrada acorde a su cuerpo, Charles empujó la puerta, pero esta no se movió, parecía estar trabada, otro detalle de la casa que salía a relucir. Tomando esto como un desafío, el enorme can empleó toda su fuerza para abrirse camino. Obviamente la puerta no fue un digno rival y se estrelló con un estruendoso azote, que sonó por toda la casa y dejó una grieta en la pared como evidencia. El San Bernardo jugó al inocente y se desentendió de lo sucedido mientras se adentraba al cuarto. El habitáculo aparecía con varias cajas, pero no superaban las 10, estas se hallaban en pila de una torre inestable, que se abalanzaba hacia Charles. Quizás su débil equilibrio se vio destruido por el abrupto acto que causó el San Bernardo. 3 cajas dieron de lleno a Charles, esparciendo su contenido y enterrándolo en él. Entre las cosas y los objetos que tapaban a Charles, fácilmente se podían distinguir algunas camisetas y otras prendas de vestir, algunas pocas fotografías, varios juguetes y juegos, y por último, bastante historietas y revistas. Charles se mantuvo tranquilo, pese a ser enterrado vivo entre objetos que parecían tener vínculo con su amo, debido a que tenían una esencia similar a la de él. Pero esa calma duró poco cuando, sin darse cuenta, el can presionó un juguete del montón. Un terrible alarido se escuchó como en el que suele aparecer en las películas de horror y de miedo. ¡Ar! Sonó estrepitosamente el juguete. Tan pronto escuchó ese alarido, el enorme San Bernardo huyó del lugar mientras dejaba aún más desorden en el cuarto, si es que eso era posible. Preparados para atrapar más espectros, finalizó el estrepitoso alarido con un sutil comentario, el cual el can no fue capaz de escuchar, ya que se encontraba en el piso inferior del hogar. Buscando auxilio y protección, Charles se fue directo hacia su amo, el cual todavía se hallaba en una extraña escena con su hermana y totalmente desprevenido. Sin medir fuerzas o cuidado, el San Bernardo se abalanzó hacia su amo, proponiendo un empujo con demasiada fuerza. El empujo que recibió el albino, logró desestabilizarlo totalmente y hacer que cayera de bruces hacia el sillón, mientras aún su hermana estaba con él. El mueble no pudo mantener su posición al recibir a 3 individuos repentinamente y volcó hacia atrás. Un sonido de choque sonó por toda la casa mientras se revelaba un accidentado momento para 3. Por fortuna no fue a mayores ese pequeño incidente, ya que el sillón logró amortiguar totalmente la caída para los 3 partícipes. Lincoln, quien había sido capaz de maniobrar para que tanto él como su hermana fuesen recibidos por el suave mueble, se hallaba en una situación algo incómoda. Él se encontraba encima de su hermana como si la estuviera asaltando. «Lily, ¿estás bien?», consultó el albino intentando ignorar la posición en la que estaba. «Nada roto por suerte, y mi camiseta también se halla bien, así que, bien», dijo Lily con cierto sonrojo en su rostro. «¿Y tú?», dijo con casi timidez la joven laúd. Lentamente se levantaba el albino mientras hablaba.
Estoy acostumbrado. ¿Recuerdas? Soy Lincoln Laud, un chico con 10 hermanos. Se interrumpió solo el albino, cuando sus ojos se encontraron con la imagen avejentada de alguien a quien extrañaba y deseaba mucho ver. Parecía irreal lo que veía Lincoln, y seguramente lo era igual para ella que lo miraba a él, ya que sus ojos vidriosos delataban lo feliz que se hallaba al verlo. Tal vez en su mente pasó la idea de creer que esto era un sueño o una ilusión, ya que demasiado tiempo sin verlo a él, terminaba por resultar difícil de creer que él, ahora estaría frente a ella en la casa donde ella lo crió. Así que, ella, para confirmar que él estaba allí mismo y asegurarse sus ojos no le fallaban, lo llamó temerosa. Lincoln, una temblorosa voz se escuchó. Hola mamá, volví. Dijo Lincoln con una sonrisa que emuló ser un sol para su madre.